Aunque les parezca mentira, cientos de años se viene dando esta enseñanza que no es bíblica por ningún lado. Esto pasa porque la iglesia solo repite lo que oyó de alguien sin corroborar que si lo que oyó realmente es bíblico o solamente una tradición repetida de boca a boca, de padre a hijo, de padre a hijo. ¿Cuál es esta enseñanza? Esta es la que dicen. 120 años fue lo que duró el tiempo cuando Noé terminó de hacer el arca. ¿Alguien se puso a pensar en alguna vez, ¿esto es cierto? ¿En qué parte de la Biblia lo dice? Cuando uno abre las Sagradas Escrituras, no encuentra por ningún lado que Noé haya demorado 120 años en construir el arca. De hecho, él no demoró ni siquiera 100 años. Hoy aquí en Mensaje Fiel vamos a tener este estudio y vamos a desmentir esta tradición que de hecho también creo que tú la piensas de esa manera. No te olvides de seguir la página. Nosotros somos Mensaje Fiel. Encuéntranos en todas las redes con ese nombre. Génesis capítulo 5, versículo 32 dice así: Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. ¿Cuántos años tenía Noé cuando empezó a tener hijos? 500 años. No te vayas a olvidar de este punto bastante importante. Recuerda, 500 años tenía él cuando comenzó a engendrar sus 3 hijos. Génesis capítulo 6, versículo 18. Mas estableceré mi pacto contigo, Dios le dice a Noé, y entrarás en el arca tú, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. O sea, entrarían 8 personas. Noé, su esposa, sus 3 hijos y las esposas de sus 3 hijos. Pon mucha atención a lo que te voy a enseñar hoy. Cuando Noé tiene 500 años, empieza a tener sus 3 hijos. Pero cuando de Dios recibe la orden Noé para construir el arca, sus hijos ya tenían esposas. ¿Cuántos años habrán pasado para que estos niños que nacieron a partir del año 500 de Noé ya tenían mujeres? Supongamos que el menor habrá tenido 20 años, el otro habrá tenido 21, 22 probablemente, el otro habrá tenido quizás 25, 30, no lo sé. Entonces Noé comenzaría a construir el arca por el año 520 en adelante, considerando que el último hijo haya tenido 20 años. Nota lo importante de este detalle. Génesis capítulo 7, versículo 11. En el año 600 de la vida de Noé, en el segundo mes, a los 17 del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Te pregunto, ¿cuántos años tenía Noé cuando vino el diluvio, cuando las cataratas de los cielos se abrieron? Dice Génesis aquí 7, 11, en el año 600 de la vida de Noé. Recuerda que Noé comenzó a engendrar sus hijos cuando tenía 500 años y comenzó a construir el arca cuando sus hijos estaban casados, cuando tenían esposas, considerando que el menor habrá tenido 20 años como mínimo. En el año 600 comienza la lluvia, entonces Noé no duró 120 años construyendo el arca. Si en el año 600 viene el diluvio, entonces significa de que, considerando de que el hijo menor tenga 20 años, duró 80 años. Eso considerando lo más mínimo. Si el hijo menor tuvo 30 años, los demás 31, 32, duró 70 años. Te das cuenta que el hecho de enseñar de que Noé tardó 120 años no es una enseñanza bíblica.
sino que a alguien se le ocurrió decir 120 años y esta frase se ha venido repitiendo a través de la historia. Yo creo que el 85% de la iglesia cree que Noé demoró 120 años construyendo el arca. Pero cuando tú analizas eso con la palabra de Dios, no es coherente, no se encuentra una base bíblica, ya que no es bíblico, por así llamarlo, para ser más exacto. Alguien podría decir, sé que no es bíblico, pero alguien podría decir, supongamos que Noé haya comenzado a hacer el arca en el año 500. Sí, pero el diluvio comenzó en el año 600. Prácticamente, aunque Noé hubiera comenzado a hacer el arca solo, hasta el año 600 solo hay 100 años, considerando que la Biblia dice que cuando Noé fue llamado por Dios, sus hijos ya tenían compromisos. Entonces, ¿de dónde salió este chisme de decir 120 años fueron los años que Noé demoró construyendo el arca? ¿Sabes de dónde salió este chisme? De un texto citado en Génesis capítulo 6, verso 3, muy mal interpretado, por cierto. ¿Quieres leerlo conmigo? Génesis capítulo 6, versículo 3. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Y aquí viene lo más importante. Pues sus días serán 120 años. He tenido diálogos con personas que creen que Noé demoró construyendo el arca 120 años y cuando yo les pregunto dónde eso aparece en la Biblia, ellos citan este verso. Y este verso citado no es citado solamente por hombres improvisados, sino he oído a apologistas decir lo mismo. Pero en Génesis capítulo 6, versículo 3, cuando la Biblia dice que serán sus días 120 años, nada tiene que ver este verso con la construcción del arca, absolutamente nada. Dios está hablando allí de la maldad de los hombres y que Él había pensado ya poner fin tanto a la raza humana como también límite a la vida del ser humano. Pero los días del hombre, que serían 120 años, no se aplican antes del diluvio, sino después del diluvio, después de Abraham, para ser exacto. Así que la persona que agarra este verso de Génesis capítulo 6, versículo 3, para decir que porque se menciona ahí la palabra 120 años y quiere forzosamente aplicarlo a una interpretación como que esto sería el tiempo que Noé predicó, como que Noé anunció y como que Noé demoró construyendo el arca, estamos haciendo una interpretación completamente errada. Pero aunque te parezca mentira, esta interpretación errada ha llenado las mentes hoy de la iglesia y se dan cuenta que fácilmente han sido engañados. Y yo sé que más de uno aquí, en este momento, va a decir, o sea, yo creí que Noé demoró 120 años por la ociosidad de que alguien interpretó Génesis 6:3 de alguna manera errada, pero yo que digo y que me parezco muy sabio, dices tú, nunca me puse a sentarme para analizar si esto era cierto. Saben que la mayoría de personas siempre le gusta hablar y repetir las cosas por tradición, mas no porque él lo vio en la Biblia o lo analizó. Tan lejos estamos de los hermanos de Berea, ¿verdad? Lo importante es saber que Noé sí fue un pregonero de justicia. Lo dice el Nuevo Testamento, que él pregonó y pregonó la justicia. Te voy a explicar algo antes de cortar el video. En el capítulo 4 del libro de Génesis, tú vas a encontrar la genealogía, la descendencia de Caín. En el capítulo 5, tú vas a encontrar la genealogía o la descendencia de Sem. Y en el capítulo 6, tú vas a encontrar que la genealogía de Caín se une a la genealogía de Sem. Grave error.
Por esta causa vino el diluvio, porque el espíritu de los hijos de los hombres con el espíritu de los hijos de Dios se unieron. Aquí no hubo una unión de ángeles con hombres. Aquí hubo una unión de la genealogía perversa de Caín con la genealogía correcta de donde viene la bendita simiente, que es el Señor Jesucristo. Si tú analizas el capítulo 4 del libro de Génesis, vas a encontrar que en la genealogía de Caín vienen los hombres más perversos que hay. Vienen el origen también de la fábrica de hacer todo tipo de herramientas puntiagudas para matar. Aparece el primer hombre que tiene 2 mujeres y aparece un sinnúmero de cosas en la descendencia de Caín, conocidos así como los hijos de los hombres. En el capítulo 5 del libro de Génesis, tú vas a encontrar la línea de Sem, la línea buena, de donde provenían los hijos de Dios, de donde provienen los hombres que hacen misericordia, de donde proviene Noé, de donde proviene Abraham, de donde proviene Jacob, de donde proviene el pueblo de Israel, de donde proviene la tribu de Judá y de donde proviene Cristo como la simiente. Nunca Dios quiso que la simiente del hombre con la simiente de los hijos de Dios se uniesen. Pero esto fue lo que llevó el resultado del diluvio. Génesis capítulo 6, versículo 4. Había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. Nota que el texto dice que ya habían gigantes en la tierra. Había gigantes en la tierra en aquellos días. O sea, ya había gigantes en la tierra. Y también después que se unieron los hijos de Dios con los hijos de los hombres, descendencia de Set, descendencia de Caín. O sea, cuando estos se unieron, no fueron lo que produjeron gigantes, porque el texto dice, había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que estos dos se unieron. Hay mucha gente que dice que el resultado de los gigantes fueron que estos dos se unieron. No, los hijos de Dios con los hijos de los hombres cuando se unieron, no fue el resultado de gigantes. De hecho, la Biblia dice, ya había gigantes en la tierra. Y peor aún, hay una doctrina que dice que ángeles descendieron del cielo y se casaron con las hijas de los hombres. Esta teoría es una teoría espuria citada en un libro llamado el libro de Enoc, libro apócrifo. De hecho, que esto está descartado, considerando el punto más importante de lo que dijo Cristo. Él dijo así, en la resurrección ustedes serán como los ángeles, que no se casen ni se dan en casamiento. ¿Sabías tú que los ángeles son seres asexuados y que ellos no se casan? ¿Qué es lo que te hace pensar a ti que los ángeles asexuados que no se casan hayan venido aquí a querer casarse? Te invito a dejarme ahí tu comentario y comparte el video para que otras personas también se informen. Vamos a seguir hablando de cosas que se cree dentro de la iglesia, del cual no tiene asidero bíblico por ningún lado. Que Dios te bendiga. Nosotros somos Mensaje Fiel.